Bueno, pues continuamos con Unit 5, ¿vale? Y vamos a meternos en la gramática. Antes de eso, comprobar lo que decíamos, que los ejercicios tenéis como fecha máxima de entrega, incluido siempre, sabéis que se incluye ese día, el 3 de marzo, ¿vale? El 3 de marzo tenéis como último día para esa entrega. Bueno, vamos con el primer punto de gramática que nos vamos a dedicar hoy y que ya veréis que no tiene, que quiere decir que es asequible. Y ya la semana que viene nos metemos de lleno con el otro que es el present continuous, que más, que tampoco que sea súper tal, pero bueno, requiere que nos detengamos un poquito más. Bueno, can account for possibility and permission. Pues vamos a ver qué contamos aquí. A poco que uno haya estudiado inglés, cuando le hablan del verbo can, pues siempre le suena lo de poder, ¿no? Porque realmente la traducción más común de can es, bueno, más común, la traducción es poder, es el verbo poder, ¿no? Bueno, can o can't, bueno, can't es la negativa, can pertenece a un grupo de verbos en inglés que llaman los modal verbs, los verbos modales, como should, will, would, etc. Y son unos verbos especiales que tienen unos significados especiales y que tienen unas características especiales. No lo vamos a estudiar porque no es nuestro cometido, solamente decir que quién pertenece a ese grupo y que eso sí, que si alguien pues en el futuro sigue estudiando inglés y va avanzando en sus niveles y tal, lo vais a estudiar y lo veréis claramente. Bueno, yo voy a explicar luego el uso, para qué se utiliza, qué quiere decir, pero realmente, puesto que can no lo vamos a contrastar, no lo vamos a comparar con ningún otro verbo, lo interesante de aquí, con lo que tenéis que quedaros bien claro, es con la forma. Es decir, cómo utilizo yo, cómo escribo una frase, cómo pongo el verbo cuando lo utilizo con can, ¿vale? Bueno, hay varias cosas buenas. Primero, can se utiliza la misma forma, no cambia para todas las personas gramaticales. Es decir, I can, you can, he can, she can, we can, they can. No cambia. Todas no cambian. Permanece. En la negativa, que ahora veremos la forma, igual. I can't, you can't, he can't, she can't, it can't, we can't, they can't. Pues nada, perfecto. Bueno, pues mira, eso no hay que decir, ay, pues esta es la S. No. Can, en cualquiera de sus formas, la misma palabra para todas las personas gramaticales. Can significa poder, pero claro, no se utiliza solo. Siempre va seguido de esa acción, siempre indicamos la acción que se puede hacer. Pues bien, esto significa, desde el punto de vista de la forma, que can va seguido directamente, sin nada en medio, detrás justo de can, un verbo en infinitivo. Can go, can do, can, lo que sea. ¿Vale? Por ejemplo, fijaos. She can speak 4 languages. Ella puede hablar cuatro idiomas, ¿no? She can speak. Can y el verbo directamente. Primero va el sujeto. Claro, ahora lo vemos, pero la frase sujeto, verbo, complemento, pero can le sigue directamente. ¿A quién le sigue el verbo directamente? ¿Por qué insisto en esto mucho? Porque es un fallo común, no sé por qué razón, pero es un fallo común que después de can le pongan el to. Hay alumnos que se ponen she can to, ¿vale? O she can't to. No. ¿Y el verbo no cambia? No, porque es infinitivo. Cuando es infinitivo, el que me dé la frase. Por eso yo a veces incluso ni siquiera digo infinitivo, digo el verbo tal cual me lo dé la frase. ¿Vale? Entonces, she can speak. O la negativa funciona igual. El verbo directamente detrás. My new friends can't go out on Friday evenings. ¿Vale? Yo pongo can't y el verbo, sin nada. Insisto, importante eso, porque, por ejemplo, nadie se equivoca en lo de que es la misma forma para todas las personas, no se equivoca en poner los negativos, pero sí suele haber muchos fallos cuando yo pongo el verbo detrás de can. Y hay gente que me pone she can to speak. ¿Pero por qué? No sé, es que me salió así. No. Can, lo que sea, y el verbo en infinitivo. Es decir, y el verbo infinitivo es el verbo que yo te dé en el ejercicio o que te dé el ejercicio. No tienes que hacer nada más. ¿Vale? Bueno, estos son dos elementos muy importantes. Vale, vamos a ver ahora las distintas frases, afirmación, negación, pregunta.
Can es lo que se llama un verbo auxiliar, es decir, que no necesita de nadie, de ninguna otra palabra, para hacer la negativa, para hacer la pregunta. ¿Vale? Sino que él va a hacer la negativa y él mismo va a hacer la pregunta. Lo vamos a ir viendo en la estructura. Fijaos, ¿cómo puede ser la forma una frase afirmativa? Pues muy sencillo. El sujeto, can, el verbo que me dé la frase y el resto de información. Y ya. They can't study English with the new American teacher. Ellos pueden estudiar inglés con el nuevo profesor americano. Pues ya está. Sujeto, can, el otro verbo. No hay problema. No hay cosas así tal cual. Ya no se pondría el don't. No. Can, como digo, no necesita don't. ¿Por qué? Porque él mismo es como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. No necesita de ninguna otra ayuda. Can not, tampoco. O sea, Vamos a ver. ah, Vamos a ver, que me estáis haciendo spoilers siempre. Mira, en la negación, sujeto, can't, el verbo y los complementos. Recordad que, o pensad, en la gran mayoría de, cuando hablamos una frase de negativo, muchos libros, gramática, etcétera, te ofrecen directamente la forma corta, porque es la habitual en inglés. No quiere decir que no haya forma larga, ahora lo vamos a ver, pero por defecto la que se utiliza cuando yo hablo de una frase negativa en inglés es la forma corta, por eso me ponen can't ya directamente. O cuando hemos visto lo del don't, doesn't, aunque existe do not y existe does not, ¿vale? Pero como lo habitual es que cuando yo tengo que poner un verbo en negativo, el auxiliar que yo utilizo para poner esa frase, ese verbo en negativo, lo pone directamente en forma corta. Y así me quedé. Disculpa, Sí, sí. que sí se podría hacer, es decir, escribir como lo dijo Jessica. Pero de una forma especial que ahora te pongo aquí abajo. Ah. My mother can't cook very difficult dishes. Bueno, pues mi madre no sabe o no puede cocinar platos difíciles. ¿Vale? Pero sí, existe la forma larga. Digo que es un poco especial, ¿por qué? Porque se escribe junto. Can y not se ponen juntos. Y entonces, ¿eh? Yo siempre digo en estas ocasiones, es que el señor que inventó el inglés lo decía así. Claro, ¿verdad? No sé. porque normalmente iría can, not, ¿no? Exactamente, pero bueno, así es y así son ellos. ¿Qué te puedo contar? Pues ya está, ¿verdad? Cuando Solo con ese verbo. solamente con este verbo es que se produce que can no vaya, que can y not no vayan separados, sino que vayan juntos. Bueno. No hay otro por qué, ¿sabes? No, a ver, No, yo siempre digo. No, arregla, o sea, a nivel así de lingüístico de forma, no hay ninguna otra regla. De repente ahora nos vamos y alguien ha escrito una tesis doctoral en el que me dice que eso es así, pues porque el cerebro, por no sé qué historia, procesa la información de tal manera que junta las dos. Y eso existe, ¿eh? Yo, en la universidad, en el penúltimo año, el penúltimo o el último. Bueno, no sé si fue el último o el penúltimo. Bueno, la asignatura que es en el que se hablaba sobre la lengua inglesa, el enfoque del profesor era ese, era explicar, bueno, el orden de la frase es así porque el cerebro procesa la información así. Este verbo se hace de esta manera porque la mente... Bueno, es otro enfoque. Pero ese enfoque a mí me gustó, me pareció muy interesante, porque hay veces que tú me preguntas, ¿y esto por qué es así? Y no hay solución, pero de repente si alguien me dice, eso es porque la mente lo ve así mejor. Imagínate que fuera la respuesta. Ah, bueno, pues eso ya lo puedo entender. La mente procesa eso mejor así, pues puedo entender que lo hagan así. Pero bueno. Bueno, pues, your parents cannot help me with these problems. En la pronunciación veis que sin problema, igual. Y nada, cannot help. Yo para poder, o sea, yo te escucho, Ajá. ¿vale? No lo leo, yo te escucho. My mother can't cook very difficult Dishes, ¿vale? ¿Cómo puedo saber si me están diciendo que no o que sí? Ah, interesante cuestión. Es que no Sí. no lo logro yo escuchar bien o... Explico la interrogativa y me ocupo de eso, ¿vale? Venga. Bueno, pues, y por último la interrogativa, pues como siempre sabéis, y siempre llamo la atención para que digamos, os fijáis un poquito más, se produce ese cambio de orden, ¿no? Ya no es sujeto, verbo, complemento, tal. Bueno, en el caso de la interrogativa puede empezar la pregunta, puede, si hay por una question word, si la hay ya sabemos que la ponemos primero,
La estructura sería can, sujeto, verbo y el resto de información. ¿Vale? Can you open the window, please? ¿Puedes abrir la ventana? Can, sujeto y el verbo. ¿Que hay una question word? Pues igual, pero ponemos la question word primero. What can Marta do? Oye, Marta, ¿qué puede hacer o qué sabe hacer? Pero recordad que siempre que en las questions, en las preguntas, en las interrogativas se produce este inversion, que es como se llama, la inversión, el cambio, y entonces siempre hay que estar un poco ahí más atento. What, when, why, how often, how, what kind of, whose, todas las que hemos Todos ellas visto. se pueden usar. Si aparece delante, o sea, la primera palabra de la pregunta. Si aparece en una pregunta, es la primera palabra de la pregunta. Siempre. Luego ya iría el verbo, Y luego sujeto. ya, como exactamente. Pero también se puede empezar can haciendo la pregunta. Exactamente. En ese caso, cuando directamente empezamos con quién, son las preguntas que decimos de yes or no questions. Es decir, preguntas que necesitan un sí o no como respuesta. Y entonces tendríamos para responder eso, ya sabes que en inglés tenemos esta cosa de las short answers. Y tanto si sea negativo o afirmativo, Sí. can o cannot sería igual. Es decir, can o cannot you open the window. Si hiciéramos una... O sea, no puedes abrir la ventana. Vale, y tú dices una pregunta, ¿no? Y dices, Sí. ¿no puedes abrir? Ok. En ese caso, lo habitual sería poner can, el sujeto, not y el verbo. Can you not open the window? O sea, can Será, digamos, un poco como lo can, el sujeto, not y luego el verbo. Sí. No sé si has visto can't you, bueno, con la contracción también, ahora que lo pienso. O sea, es decir, can't you open the window y poner primero can't, creo que sí, que lo habré visto por alguna vez. Pero, para hacerlo un poquito más formal y tal, can, el sujeto, el not y el verbo. Can you not open the window? Sí, sería así. No. Pero cannot al principio no, eso seguro que no. O sea, ahí sí tendría que estar separado. Ahí sí tendría que estar separado. Yo eso no lo he visto nunca, ¿eh? No, lo del can't, sí recuerdo, me viene así ahora un flash ahora que me lo estás comentando, que me estás preguntando, puede decir, pero lo de can you not, perdón, lo de cannot, eso no lo he visto nunca, delante al principio de la pregunta. ¿Vale? Y como, o sea, es que, no sé, yo lo estoy intentando escuchar. ¿Vale? Sí. Vale. ¿Cómo diferencias el okay. can, not a cannot? Vale. No sé si la afirmativa, me voy a disculpar, pero bueno, voy a un poquito en fonética ya que sale. La afirmativa... Es que, claro, me estás intentando explicar y no sé si me estás diciendo can claro. junto, can no separado. O todo ligado. Sí, bueno, serían dos vocales diferentes, ¿no? La primera, la afirmativa, sería, bueno, esa vocal ahí. Entonces yo diría can. ¿Como can. Como cat. ¿Ok? Can. En cambio la negativa, can't. Can, can't. Can, can't. Se me suena quién, en vez de quién. O who sería quién. Who. Sí, no, pero digo... ok. Vale. Can. Porque es una vocal ahí que es rara entre A y una cosa... Can, afirmativa. Y en la pregunta, can't, la negativa. Y cuando es cannot, es... Cannot. Mejor que te la aprendas la pregunta. No, sí, pero pero Jessica lo dice por si ya empieza a escuchar cosas y eso para que... A ver, también te digo que estoy exagerando, es decir, can, can't. Luego la conversación más habitual y tal, pues ahí se diferencia, pero la diferencia ya no es tan sharp, ¿no? No es tan claro. Pero se diferencia, ¿vale? Hay que afinarlo y tal, porque a veces también, claro, uno dice, bueno, pero si a lo mejor por la vocal no, pero por la T, pero es que, oye, la T a lo mejor se la comen y no te dicen can't, sino can't. I can't go. ¿Cuál es la afirmativa? ¿Cuál es la negativa? ¿Vale? Es que el otro día vino una chica que no hablaba español y claro, pues yo le decía yes or no. Ajá, ok. ¿Qué me está diciendo? ¿Que sí o que no? Claro. ¿Quién, Claro, efectivamente. Eso es algo que se trabaja en pronunciación y demás.
Y además era americana, no Uy, era, entonces ¿sabes? Era como... Que ellos hablan más sí, pero los americanos sí tienen una ventaja sobre los británicos y es que, como sobre todo cierto dialecto americano y tal, que como exagera mucho la pronunciación, a nosotros nos resulta a veces un poco más sencillo. Los británicos, en cambio, es bastante más complicado. Por mi experiencia y tal. y el americano tiende más a recortar las Ah, a ponerlas más cortas, o sea, cuando hablas con... cuando yo estaba allá para traducirlo, o sea, siempre acostumbrada a que uno lo escuchaba, pero cuando ellos hablan... De hecho, bueno, el inglés americano más popular en el mundo, a ver, pues por las películas, las series y eso, ¿no? Está claro. Pero el inglés británico es un inglés que, incluso para gente que estudiamos inglés y demás, bueno, hay la impresión de que es como más stylish, porque hablan así y demás, ¿no? Luego son cafres y brutos como yo solos, ¿no? Pero bueno, tiene esa cosa, ese pedigrí y tal, mientras que a lo mejor el americano, que lo asociamos a, pues como son ellos, ¿no? Las bucios, de que se dice, no sé qué y tal, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, worldwide, a nivel global, está más difundido el americano, pero por cuestiones culturales, estratégicas, políticas y eso, ¿no? Bueno, y las respuestas cortas, pues yes, I, you, he, she, lo que sea, quién, o si es negativo, no, I, you, she, can't, ¿vale? Recordad que siempre las respuestas cortas, la afirmativa es forma completa, la negativa es forma corta. Can the woman play the piano? Yes, she can. Bueno, pues todo esto de la forma es lo importante. O sea, lo importante, me refiero, lo que hay que tener en cuenta para los ejercicios nuestros. Ahora, ¿para qué se utiliza? Pues bueno, se utiliza fundamentalmente para dos cosas. Por un lado, para expresar possibility, posibilidad. Es decir, que yo puedo hacer algo porque tengo la oportunidad, porque me ofrecen esa posibilidad, porque tengo la capacidad o la habilidad para hacerlo. Todo eso es la posibilidad, ¿ok? Possibility. Yo puedo hacer algo porque tengo la capacidad, la oportunidad, sé hacerlo. Fijaos, she can run the marathon. She's a good athlete. Ella puede correr el maratón, es una buena atleta. De repente hay un maratón en la ciudad, lo puede correr. De repente, como ella es una buena atleta, tiene la capacidad para correr. Tiene también la posibilidad, ¿vale? Can, poder, porque tienes posibilidad. Porque puedes hacerlo, insisto, por la posibilidad. Dentro de este uso, específicamente cuando hablamos de una capacidad, una habilidad, algo que he aprendido a hacer o algo que es innato, en castellano es más natural traducir, sería más natural traducir el verbo can por saber. Insisto, cuando yo puedo hacer algo, expreso que puedo hacer algo porque tengo la capacidad, la habilidad, he aprendido a hacerlo. Entonces es más natural en castellano traducirlo por saber. Fijaos, my cousins can speak English and Spanish. Their mother is from Malaga. Entonces es más natural decir en castellano, mis primos saben hablar español, su madre es de Málaga. Pero si tradujera, mis primos pueden hablar español, tampoco estaría mal, ¿vale? Pero digo un poco por el uso. Poder yo tengo que saber, ¿no? Sí, ahí semánticamente están cerca, claro. Yo sé hacer algo. Exactamente. Ahí está. Y por último, permission. Se utiliza can, no el único, pero se utiliza también para pedir permiso y para darlo o negarlo. Es decir, muchas de las preguntas que vais a encontrar con can, no todas, pero muchas de las preguntas son precisamente pidiendo permiso. ¿Puedo hacer? ¿Puedo? Can I go to the concert, ma'am? I'm sorry, you can't. It finishes too late. ¿Puedo ir al concierto? No, lo siento, no puedes. Termina muy tarde o demasiado tarde. Can we do the homework in class, Mr. State? Oh, yes, you can, children. ¿Podemos hacer la tarea en clase? Y en una traducción un poco más libre. Oh, sí, tenéis permiso. Podéis hacerlo. Y por ejemplo, también se podría hacer con saber. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, can you play to the guitar? Can you play the guitar? ¿Sabes tocar la guitarra? Ajá, claro. The guitar of the guitar. Guitar. El acento va en la última. Pero digo, play. No, play y lo que tocas, el instrumento. El of nada. No, play y el instrumento. Play the guitar, o play the piano, o play. That's right. O también incluso, in this school, students can have a 5-minute breaks
break between lessons, ¿no? Es como si dijéramos, en esta escuela los estudiantes tienen permiso para pueden tener un descanso de 5 minutos entre las clases. ¿Vale? Pues nada más, no hay que decir más de quién. Solo recordar, eso sí, ¿os acordáis la unidad 1? Dios mío, ¿cuándo fue eso? Que estudiamos las requests, la de, ¿puedes abrir la ventana? Can you open the window, please? O la de, ¿me puede dar su pasaporte, por favor? Can I have your passport, please? ¿No? Las requests eran estas frases, estas oraciones interrogativas con quién, en las que pedías a alguien que hiciera algo. Eso, pues nada, que ahí también hay quién. Lo que simplemente recordar que en esas oraciones requests ya estaba quién. Aunque ahora lo hemos estudiado a Y fondo. también aquí tendríamos que contestar, por ejemplo, en el examen o lo que sea, nos pones the question. Yes, I can. Yes, I ¿no? can. Okay, that's right. Or no, I can't. Okay. Sí, puede ser perfectamente. Can o cannot. Can't. Porque las respuestas cortas. En respuesta corta. En las respuestas cortas, la lengua solo permite la forma contraída en la negación, no permite la forma larga. Y el método. Es que estoy muy mirando el carno. Ese es un buen consejo, una buena recomendación. Pero lo que pasa es que también entiendo a Jessica porque ella quiere un poco ver todo eso para tener un poquito más. Pues sí, sí, sí. En las respuestas cortas solamente. Ok, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Pero, por ejemplo, si no fuera, me hicieras una pregunta, ¿no? Sí. Por ejemplo, can you speak English, ¿no? Ajá. Y te digo, yes, but. Ok. Por ejemplo, sí, ¿no? sí, Digo, sí. Sí, pero. Sí, pero. No sé escribirlo. Por ejemplo, ahí ya no. Cannot, ¿no? But I cannot write it. Yo diría, oh yes, yes I can, but I cannot write it. Pero ya es otro, porque claro, ahí tendríamos dos frases diferentes. Una está la respuesta corta, la de yes, yes I can, y otra es la frase en la que tú me dices que sí, que puedes hablarlo y tal, pero escribirlo ya no tanto. Y si no, también puedes contestar yes I can. Ajá, yes I can, ajá, o no I can't, dependiendo si es afirmativo o negativo, exactamente. Si no queréis tal y eso, lo que dice Sara, y pues mira, utiliza siempre can't porque te va a venir bien en todas las situaciones. Ahora, yo entiendo que tú quieres ir un poquito más allá y tal, bueno, pues vemos que hay esas situaciones en las que sí. No, porque tú en español lo dirías, ¿sabes? Te preguntan algo, no dices sí, puedo. Bueno, claro, puedo, no, en ¿sabes? español lo decimos, en español decimos, pues no. No hacemos una respuesta claro, claro. real. Mira, ayer precisamente que estaba con esto de las enseñanzas iniciales, que son pues este curso de transición entre que no han entrado en nivel 1, pero tienen posibilidad, pero bueno, un curso digamos, un curso puente entre los niveles más bajos, digamos, y la ESO, ¿no? Y estábamos trabajando con el verbo have y las respuestas cortas. Bueno, y eso llevamos como 2 clases explicando las respuestas cortas porque no acaban de entender. ¿Por qué hay esa dificultad en la comprensión? Bueno, son todos, salvo Lubna, que es marroquí, y Valeska, que es brasileña, el resto son todos hispanohablantes, porque esa estructura a nosotros nos resulta extraña, por lo que tú dices, porque si yo digo sí o no, pero no si puedo, no puede tal. Entonces, esa dificultad, digamos, incomprensión, o sea, que tú no lo ajustes al esquema tuyo, hace que te sea difícil comprenderlo y utilizarlo. Lo que pasa es que en las lenguas a veces hay que hacer como con la religión, es un acto de fe, y decir, mira, esto es así, ya está. Me da igual. ¿Pero por qué es así? Porque es así. ¿No? Claro, porque, no sé, responden a cosas muy... exactamente, responden a cosas diferentes. Yo, por ejemplo, que el alemán es súper rudo, ¿sabes? Es todo muy... ¿no? Muy de garganta. Y Claro, y te estaba diciendo, pero ¿cómo se dice morado? Porque morado son así ya en español muy fuerte, ¿no? Ajá. Y para ellos, es lila. ¿Cómo? Se dice lila. Y digo, ¿cómo hacer lila? Eso suena muy fino para ser alemán. ¿Sabes? Porque después de, por ejemplo, cuando dice espacio amor para todo el mundo en alemán es
Frieden, Lieber, Fuchs, Weißelkugel, y tú dices, y luego me dices que morado es lila, no puede ser. Es maravilloso. O sea, no me cuadra. El alemán es un pueblo muy interesante, muy interesante. Las lenguas nos cuentan cosas de los pueblos y de las naciones, es así. El español de aquí cuenta cosas de los españoles, el español de Latinoamérica cuenta cosas de Latinoamérica. El alemán cuenta cosas de los alemanes, ¿no? Y como todo, pues tiene sus cosas así, porque bueno, uno dice el alemán, Claro, es como joder, muy- qué gente. ¿Sabéis que Alemania es el país que tiene el mayor número de sex shops de toda Europa? ¿De? De sex shops de toda No. Europa. ¿Pero Así. finos que son? ¿Pero particulares? Así. Mira, nosotros cuando yo trabajaba en el otro, en Extremadura, en un instituto, hicimos un intercambio con un instituto alemán. Entonces nos llevaron un día a un paseo. Y eso era, maestro, ¿eso qué es? No, eso no es nada. Pero era uno, otro. Y además, no creéis que como aquí a veces que lo meten ahí, Como el no, barrio sex rojo, shopping. ¿verdad? Ahí que todo el mundo viera, ¿no? Que, Ahí, bueno, ahí se aplica la canción de que dice. exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen tal, pero que son disfrutones, que a ellos les gusta la marcha, tal. Hombre, yo cuando me metí en el barrio rojo de Ámsterdam, que yo no sabía Bueno, por eso. pasa por aquí corriendo. Pasa por aquí corriendo. Bueno, vamos a trabajar con este ejercicio. No podría ir porque no me muero la Este ejercicio, bueno, pues un ejercicio que bien para practicar, ¿vale? Fijaos, nos dan, es el típico, ¿no? Nos da una frase con huecos y al final del hueco un verbo entre paréntesis. ¿Qué tengo que hacer? Mirad, salvo en las frases donde hay una pregunta, que es la frase 2, 4, 5 y 8, 2, 4, 5 y 8, ahí es claramente, son unas questions, son unas preguntas, pues yo lo hago como pregunta, no hay problema. Cojo quién con el verbo que me dan y lo transformo en una pregunta. Bueno, salvo en esas, que como digo ya está dado, en el resto, es decir, en la 1, en la 3, en la 6 y en la 7, yo tengo que leer primero la frase y decidir si es afirmativa o negativa. Porque la situación que me indican, el significado de la frase me guiará a mí si es afirmativa o negativa. ¿Vale? Entonces, en esas, la 1, la 3, la 4 y la 7, perdón, la 6 y la 7, tenéis que leerlo y decidir, ah, pues esto es afirmativo y será quién, o es negativo y será can't. No, lo vamos a hacer aquí, sí. Fijaos en el ejemplo, me dicen, imaginaos que no está lleno el hueco. I'm sorry, your name. Y tengo que escribir remember, que era recordar. Bueno, si dice lo siento, tu nombre, pues será negativo, quiere decir que no me acuerdo de tu nombre. I'm sorry, I can't remember your name. ¿Vale? Pues venga, lo hacemos y lo corregimos aquí en un momentito. No debería, quiere decir, más o menos los verbos y demás son los que ya estuvimos viendo la semana pasada. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, dice lo mismo, ¿no? My girlfriends, ¿sabes? Luego dice, but no. Por eso. Que es lo que decíamos antes. Claro. Y claro, es como el ejemplo que tú estabas dando antes, porque hay dos frases diferentes. Entonces, al ver dos frases diferentes, ¿vale?
Ok, si os parece, vamos a hacer lo siguiente. Proyecto el solucionario de este. Como ya digo, no es un ejercicio que tenga una complicación y demás, y queda grabado si le queréis hacer una foto como otras veces. Y os muestro el siguiente, os explico un poco cómo se hace, e igual pongo el solucionario y también lo tenéis así grabado y tal. Y así podéis practicarlo, porque la semana que viene nos metemos con el present continuous. Bueno, entonces, el solucionario de este quedaría así, ¿vale? Ya digo, cuando lo repaséis eso no va a tener mucho problema. ¿Ya? ¿Te le he hecho la foto, Jessica? Sí. ¿Alguien más quiere hacerle foto? Vale. Ay, espero que bien guapo. Y el siguiente ejercicio, fijaos. Un momento, a ver si son 5. Sí. Me dan una frase y yo tengo que reescribir esa frase significando lo mismo con can o can't, es decir, con la afirmativa o la negativa o pregunta, y la pista que me dan ahí. Fijaos, me dicen, I know how to play the piano. Y ahora me dicen, oye, escribe esa frase de otra manera, pero con dos condiciones. Con dos condiciones. Una, utilizando la pista que yo te doy, en este caso me dan el pronombre I, y utilizando can. Y así, con esas dos condiciones y la frase que me dan, al reescribirla quedaría I can play the piano. Pues así con las demás. ¿Vale? Reescribir la frase que tenéis ahí con esas dos condiciones. Bueno, pues si lo hacéis, este sería el solucionario. ¿Vale? Ahora sí saliste. Ok.